Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Antonio Ferreiro, integrante de la Cátedra Introducción a Ciencias Sociales. En esta oportunidad les voy a hablar del texto de Zygmunt Bauman que entra en el examen final. Si bien no lo vimos en la cursada, pero es un autor fundamental que siempre se pregunta en el examen final y se puede relacionar con cualquiera de los autores que estuvimos desarrollando durante la cursada. En un primer momento les voy a hablar del capítulo 3, que se llama Después del Estado Nacional, ¿qué? Voy a hacer un breve recorrido por el capítulo para que les sea de alguna manera más sencillo de abordar, para que vean a dónde apunta el texto, ¿sí? Dice el autor que dice que entramos en una nueva dimensión, la aniquilación total de las restricciones espaciales. El capital no tiene domicilio establecido. Los movimientos financieros están fuera del alcance de los estados nacionales. Las fuerzas transnacionales son generalmente anónimas. No conforman un sistema ni orden unificado. Son manipulados por personas invisibles. Los mercados hablan. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá el autor? Que no hay un estado nacional, por más fuerte que sea, que pueda controlar el poder que tienen las transnacionales, el poder económico, ¿no es cierto?, que tienen las transnacionales, que están manejadas por fuerzas invisibles. Lo podemos ver generalmente reflejado cuando en los medios masivos de comunicación escuchamos siempre esa frase que la hemos naturalizado, pero en realidad no sabemos bien a qué apunta. Cuando dicen los mercados hablan, ¿sí? Los mercados hablan y los mercados se manifiestan. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que tienen tanto poder que hace que de alguna manera sea imposible controlar, ¿sí? No hay ninguna regulación de ningún estado nacional del planeta que tenga el poder de controlar a estos poderes económicos, a estas transnacionales, multinacionales que pueden entrar y salir y modificar la realidad de miles de millones de personas a lo largo del planeta, ¿sí? Dice el autor que esto va a suceder después de la caída del muro de Berlín en 1989, porque hasta ese entonces había dos grandes bloques que de alguna manera homogeneizaban en un equilibrio el poder del mundo. Por un lado el mundo occidental, comandado por Estados Unidos, y por otro lado el mundo comunista de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes de la caída del muro de Berlín, estos bloques mantenían un equilibrio, ¿sí? Y cualquiera de los estados, ¿sí?, que no eran muy fuertes, de alguna manera estaba cobijado o estaba bajo el ala protectora de una de estas dos grandes potencias, ¿sí? Había como un equilibrio, ¿sí? Dice el autor que ahí se hablaba mucho del término universalización, ¿sí? La universalización, dice, transmitía la esperanza, la determinación de crear un orden universal, un orden global, ¿sí? Cuando cae el mundo de Berlín, se empieza a hablar, empieza a tener más fuerza el término globalización. Pero globalización, va a decir el autor, se va a ver como el nuevo desorden mundial. Es decir, no hay un eje, no hay quien maneje, no hay una oficina de gerencia, no hay un control determinado. Es decir, las multinacionales pueden entrar y salir y modificar las economías de vastos territorios porque, como seguramente lo han visto en el capítulo 1, ya no existe espacio, ¿sí? Ya no existe espacio, ya no existe límite territorial para de alguna manera controlarlo. Ahora se controla vía virtual, ¿sí? Entonces, de cualquier lugar del mundo hay personas que tienen el poder y tienen el acceso suficiente para hacer cualquier tipo de transacciones que puede de alguna manera desestabilizar a cualquier estado en muy poco tiempo. Ese es el poder que van a tener las multinacionales que ocupan un lugar central de alguna manera en la vida de todos nosotros.